Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Américas Noticia, la número 762. Una emisión que no hubiésemos querido transmitir, de serles muy sincero. Una emisión en la que no provoca dar los buenos días, la feliz tarde y la mejor noche. Y no porque no querramos, sino porque es difícil cada vez que nos conseguimos con el resultado de la represión de unos criminales que se han encargado de destruir a Venezuela. Este programa del día de hoy quiero dedicárselo especialmente a todos nuestros mártires venezolanos. Hoy veníamos prestos a nuestro estudio para compartir con ustedes las buenas nuevas en torno a los resultados electorales en el Brasil, hacer nuestro acostumbrado análisis de lo que ocurre en el continente, pero sin duda, cuando uno le toca sentarse a revisar las informaciones, cuando nos toca recibir el material que vamos a estar discutiendo, y nos conseguimos con estas trágicas noticias en torno a la represión venezolana. Por supuesto, nos duele hondo en el pecho. Además, entendiendo que eso que le ocurrió al concejal Fernando Albán nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Yo me monto en un avión en este preciso instante y pretendo llegar a Maiquetía, y muy probablemente me ocurra exactamente lo mismo que le ocurrió al concejal del partido Primera Justicia en Venezuela. Por supuesto, no es desmerecer todos nuestros mártires, por eso es que cuando arranqué el programa no dije que le dedicábamos el programa solamente a Fernando Albán, no, a nuestros mártires venezolanos, a quienes tenemos que honrar la memoria, hombres y mujeres valientes, como la canción que escuchamos antes de entrar de manera formal a nuestro programa. Dispuestos, después de llorar, después de sacudirse el polvo, dispuestos a luchar por nuestra patria, a luchar por la libertad. Mucho más que pensar en una lucha del poder por el poder, de un curul, de una posición específica. No, lo que queremos los ciudadanos de bien es luchar por la libertad de nuestros pueblos. Y cada vez que ocurre este tipo de situaciones, nos pega muy duro, hay que confesarlo, nos pega muy, muy duro. Pero no podemos quedarnos solamente con el dolor, con la frustración, y me disculpan en las condiciones en las que estoy en este momento. Pero conociendo la trayectoria de Fernando, conociendo con quiénes estaba y conociendo qué fue lo que estuvo haciendo durante estos últimos días, no cabe la menor duda de dónde viene la causa de la muerte del concejal venezolano. Vamos a estar hablando de esto. Ustedes les quiero invitar a que nos acompañen compartiendo sus opiniones, dejándonos conocer su parecer y también apoyándonos compartiendo el programa el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. El hecho es que Fernando Albán, concejal opositor venezolano de Primera Justicia, un partido que ha sido profundamente criticado, incluyéndome, he sido uno de los principales críticos de Primera Justicia, estuvo en Nueva York la semana pasada, es decir, hace apenas 72 horas estaba aterrizando en Maiquetía. El concejal estuvo visitando a su esposa, a sus hijos, y además sostuvo reuniones muy importantes en el marco de lo que significó la Asamblea General de las Naciones Unidas y la lucha de un grupo importante de venezolanos que procuran la libertad en Venezuela. Podemos estar más o menos de acuerdo con ellos, pero de cualquier manera están allí intentando, procurando un camino hacia la libertad. Fernando Albán aterrizó en Maiquetía hace apenas 72 horas. Aterrizó en Maiquetía el viernes 5 de octubre. Cuando nosotros nos disponíamos a despedir el fin de semana,
Fernando, apenas llegando, fue detenido ilegal e inconstitucionalmente por el peor cuerpo represivo que se haya constituido en Venezuela. Y ese es el SEBIN. Por supuesto, el SEBIN junto a la Dirección de Contrainteligencia Militar. Casualmente, y la palabra no sería casualmente, de cualquier manera, hay un común denominador en este tipo de detenciones. Son arbitrarias, son ilegales e inconstitucionales, porque en todos los casos se hacen a la sombra de la justicia. No se hacen con una boleta de captura, con un juicio, con una indagatoria, no. Pues sencillamente se desaparecen nuestros políticos, nuestros disidentes. Recordemos que ya en Venezuela no existe oposición. Lo que hay es una disidencia. Desaparecen y luego de la denuncia reiterada de sus familiares, de los abogados, de los compañeros, termina conociéndose, días después, conociéndose el paradero de estos individuos. Fernando Albán, como les digo, fue secuestrado por el régimen de Maduro, quien es el responsable directo de su muerte. Además, inconstitucional no solo por la manera en la cual fue secuestrado en Maiquetía, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, sino además porque ni siquiera se cumplieron los pasos legales de su presentación. Supuestamente, y acá tengo información precisa, no quiero improvisar ante una situación tan delicada y tan triste para los venezolanos. Los delitos imputados al concejal Fernando Albán, hoy día fallecido, y le enviamos un abrazo a su familia y a sus amigos, supuestamente se le imputaría de 4 delitos: el terrorismo, traición a la patria, homicidio intencional en grado de frustración contra el presidente y asociación para delinquir. Presuntamente estaría involucrado en los hechos del 4 de agosto pasado, en los cuales se dio el supuesto magnicidio en grado de frustración, como lo dice el gobierno venezolano, el régimen venezolano. Pero el hecho es que Fernando Albán no fue presentado en las 48 horas que tenía que serlo. Obvio, sospechamos por qué, porque esto ha ocurrido con otros presos políticos en Venezuela. Por eso es que cuando hablamos de sospechas, hablamos con bases. Por ejemplo, Sergio Contreras, hoy día en el exilio, fue también secuestrado. Afortunadamente luego logró salir en libertad, pero secuestrado por el SEBIN. Y él decía que responsabilizaba del cruel asesinato de Fernando Albán, exigiendo justicia, condena y actuación inmediata de la comunidad internacional por este crimen de lesa humanidad. No solamente el caso de Sergio Contreras, múltiples personalidades han salido a denunciar, por ejemplo, la propia arquidiócesis de Caracas, porque además Fernando Albán era muy cercano a la Iglesia Católica en Venezuela. De allí a que otro de los cabos sueltos no termina de cuajar, no termina de convencer a la gente. Porque recordemos que la versión oficial del régimen de Maduro, en manos de Tarek William Saab, el supuesto fiscal general de la República nombrado por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, y el ministro de Interior, Néstor Reverol, pues ambos indican que supuestamente Fernando Albán se suicidó lanzándose en el caso de Tarek William Saab, habla pues que se lanzó del 10º piso, de un baño del 10º piso de la sede del SEBIN. En el caso de Néstor Reverol, pues indica que está en una sala de espera para ser trasladado a los tribunales y se lanzó desde una ventana en la sala de espera. De cualquier manera, aquí la realidad es que la responsabilidad directa recae por ante la injusticia instalada en Miraflores. Y esto es Tamara Sujú, una de las grandes defensoras de los derechos humanos en Venezuela, abogado que se ha encargado de recopilar pruebas y llevarlas incluso a la propia Corte Penal Internacional. Es otra prueba más clara e inequívoca de la violación a los derechos humanos. Incluso parte de lo que ya dicen presos políticos, lo que dicen abogados de presos políticos también indican que, al igual como ocurrió en otros casos, muy probablemente se le fue la mano con el concejal venezolano. Y luego, qué fácil esconder, difuminar las pruebas de las torturas. Algunos ya comienzan a hablar de que pudo haber fallecido producto de golpes y la crueldad del SEBIN en la tumba, en los calabozos del SEBIN, y posteriormente fingir
lo que sería supuestamente un suicidio. Luis Almagro, distintas personalidades del mundo ya han salido a denunciar a viva voz lo que ha ocurrido con Fernando Albán, que en paz descanse, y nuestro abrazo, insisto, a sus familiares. Yo voy a incorporar todos sus comentarios. Les agradezco a todos que nos han apoyado compartiendo el programa de hoy y además de compartir el programa de escribirnos y desahogarse. Este es un programa definitivamente para desahogarnos y comenzar a pensar en qué debemos hacer, que vaya más allá de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Porque nuestros hermanos venezolanos, como el caso de Fernando Albán, han entregado su vida literalmente por la libertad del país. Por lo tanto, así como lo ha dicho Antonio Ledesma, voy a citar textualmente, y quiero robarme esa frase: Venezuela va a luchar, no se va a limitar a llorar, porque va a honrar la memoria de sus mártires, que no sientan que entregaron su vida sin ningún tipo de justificación, que no sientan que perdieron. Todo lo contrario, hay que honrar la vida de ellos, hay que honrar la vida de sus viudas, de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos, que hoy quedan, así como murieron tantos estudiantes, enfermeros, médicos de todo tipo de profesión. Murieron en el 2017, en el 2014, y ni hablar año tras año, que mueren aproximadamente 25.000 personas al año a causa de la violencia, y hay que sumarle a causa de la escasez de medicinas y de alimentos. Estamos hablando que en efecto Venezuela tiene que ser rescatada una buena vez por todas. La diplomacia de salas de conferencia tiene que quedar atrás. Por eso es que la desesperación ha llegado hasta este punto. Vamos a comentar elementos que tenemos acá. Julio Borges también apareció en un video hablando sobre los rumores que ya se tenían desde muy tempranas horas de la mañana. Se hablaba de la muerte del concejal Fernando Albán. Luego, insisto, el régimen venezolano le dio la vuelta hablando de un supuesto suicidio. Además, un gran líder de la sociedad civil, jefe de cultos de la propia Asamblea Nacional, la legítima, quien estuvo, como les comentaba, en Nueva York en su oportunidad junto a Borges y otros líderes opositores en las Naciones Unidas. E insisto, en este apartado no vamos a hablar de si alguien lo está haciendo bien o mal. Estamos hablando de un asesinato por parte de un régimen opresor que ha dado con la vida de un venezolano que sencillamente ha procurado luchar por la libertad del país. Es la única respuesta que tenemos que darle ante tal atrocidad. Elementos también que tenemos acá, aparte de lo que ha dicho el propio Tarek William Saab, la excusa para llevarlo, como les decía, a la sede del SEBIN fue el supuesto magnicidio, que ha servido además como una excusa para darle continuidad a la violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro. No tiene otra manera de verlo. El propio Primero Justicia, el partido de Fernando Albán, denunció el asesinato, así lo hizo saber en su cuenta pública, en manos del régimen de Maduro. Era concejal metropolitano de Caracas. Y en términos de realidad, hay que entender que Fernando Albán murió en poder del SEBIN. Óscar Pérez y los rebeldes, valientes rebeldes venezolanos, que muchos no les creímos en su oportunidad, murieron también en manos de un régimen que los acribilló y que el propio Tarek William Saab pasó días para dar una respuesta, para hablar como supuesto fiscal. Sabíamos lo que ocurría. Y lo sabíamos porque la bufonada del Sistema Nacional de Medios Públicos en Venezuela, llámese BTV, llámese lo que usted quiera, no sacó ni una sola toma audiovisual para respaldar el supuesto enfrentamiento que hubo entre Óscar Pérez y su grupo y el equipo del SEBIN y de Acciones Especiales del régimen de Maduro. No, así como Fernando Albán, los rebeldes venezolanos valientes liderados por Óscar Pérez también murieron, en este caso el 15 de enero en el Junquito, en la masacre del Junquito. Y ustedes saben qué va a ocurrir acá. Muy probablemente ocurra esto que les voy a comentar. Tanto en el caso, en el caso de Fernando Albán, va a ocurrir muy probablemente lo mismo que ocurrió con estos rebeldes que fueron acribillados en el Junquito. ¿Y ustedes saben qué fue? Bueno, no hubo oportunidad de velar a sus muertos, los familiares. No hubo oportunidad de exigir una autopsia con médicos privados que tuviesen la posibilidad de estar presentes para garantizar
que se estuviese llevando de manera correcta la autopsia de los cadáveres. El propio padre Palmar, aquí a mi lado, porque lo traje hace menos de un año, nos decían, menos de un año no, hace apenas 3 meses estuvo acá en mi estudio. ¿Y qué era lo que me decía? Vladimir, ¿tú viste cómo lanzaban esos cohetes directos a la casa y luego se vieron las imágenes de los cadáveres uno tras otro? Ninguno estaba en condiciones de haber recibido un cohete de este tipo. A ellos los ajusticiaron y luego armaron un show mediático para disfrazar un posible enfrentamiento. No hubo oportunidad de tener acceso, como legalmente se tiene que tener, a los cadáveres, a los restos de esos valientes, así como muy probablemente, aún siendo concejal de Venezuela, Fernando Albán tampoco podrá tener justicia, por lo menos ahora, permitiéndose una autopsia que determine si en efecto fue un suicidio o no. Y eso confirma la hipótesis de Primero Justicia, de Antonio Ledesma, de Luis Almagro y de todos los que conocieron de cerca a Fernando Albán. Ya voy a incorporar todos sus comentarios, pero continúo un poco más adelante para completar la idea y nos vamos directo con ustedes. Entonces, Fernando Albán, Óscar Pérez, lo que significó Franklin Brito, los militares además chavistas, militantes, lo acabamos de ver, que no tiene que ver con violación a derechos humanos, pero ha llegado un punto del descaro del régimen venezolano que hemos tenido la oportunidad de ver cómo los propios militantes chavistas, en este caso un líder, supuesto líder chavista de uno de los municipios del centro del país, pues tuvo que enterrar a su esposa en el patio de su casa por no contar ni con el apoyo ni con los recursos. Eso no es sorpresa para los que somos venezolanos, pero para los que están afuera es importante destacarlo, porque nuestro papel tiene que ser donde usted se encuentra en este preciso instante, por más que piense que no hay necesidad de seguirlo denunciando porque todo el mundo lo conoce, créame, siempre hay alguien que no sabe lo que está pasando en nuestro continente. Siempre hay alguien que no tiene ni idea que hace apenas horas un grupo de delincuentes lanzó, y me disculpan que no pueda ser objetivo en este punto, aquí me voy al lado de la opinión y no de la información, lanzó a un concejal venezolano que secuestró 72 horas atrás por un 10º piso para esconder las verdaderas torturas que le hicieron en su oportunidad. Y no es el primer caso. Por eso es que, insisto, sabemos con quiénes estamos tratando. Muy probablemente ni ustedes ni yo tendremos la oportunidad de regresar al país hasta que exista la libertad en Venezuela. Bueno, entonces vamos a ver cómo procuramos la libertad, porque seguramente tanto ustedes como yo queremos vivir y tener la posibilidad de ir y de estar y de desarrollarnos en un país libre completamente. Y por eso tenemos mártires que ya se cuentan por decenas, por cientos de venezolanos. Y si le sumamos a aquellos que han muerto por falta de medicina, de alimentos, de atención, pues entonces tenemos que hablar de miles de venezolanos, decenas de miles de venezolanos que mueren día a día o que han muerto durante estos 20 años del régimen. A ver, ¿qué más tenemos? Es que es una gran realidad lo que ha significado la declaración del alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. No vamos a hablar de esto ya, pero es una realidad. Él habla de una crisis monumental. Es que hay que esperar, hay que seguir pensando en que hay posibilidades de, ante un proceso electoral masivo, podamos hacerle frente a quién. Si estamos ante un grupo de individuos que están muy claros en lo que quieren, es asesinar, secuestrar y arrodillar al pueblo venezolano con un único fin. Y el único fin es mantenerse en el poder. Esa es la realidad. Voy a incorporar los comentarios. Gracias por esperar tanto tiempo compartiendo además sus opiniones. Por ahí Elena Madán nos dice: amigos, estoy consternada y asqueada. Tengo el estómago revuelto por la desfachatez de estos criminales. Ya sé que nada de esto es nuevo, pero a veces mi impotencia es más poderosa que mis fuerzas. No soporto más indolencia de este mundo del que también formo parte y con el que cada día me identifico menos. No sé de dónde, pero fuerza Venezuela. Espero que algún día la humanidad se avergüence de haberte dejado sola, como han hecho con Cuba. Lo siento, mis amigos, un fuerte abrazo nos envía nuestra querida Elena Madán. Gracias, Elena. Arsenia Prieto nos dice: qué tristeza, qué impotencia tengo con lo que ha pasado, Dios mío. Mónica Salazar: duele Venezuela. Ignacio, que nos saluda desde Chile. Berta María Araujo. Atenaida Sánchez dice: un abrazo para ti y a todos tus oyentes. Yo estoy con la empalizada en el suelo.
muy triste, mucho dolor con el asesinato del concejal y que hace, bueno, el senador de USA hablando en Venezuela, vamos a hablar de eso en unos minutos. Arsenia dice justamente, pobre Fernando Albán, cómo lo asesinaron, es lo que pasó. Isabel Aguiar dice saludos a todos, igual que muchos, consternada y asqueada por tanta impunidad de este régimen genocida. ¿Será que con esta comunidad internacional deja pues de hacerse la vista gorda? Sentimientos encontrados, nos dice Isabel Aguiar. Por ahí Claudia Aldunate desde Bolivia nos saluda y dice muy consternados con el asesinato de Fernando Albán. Ignacio también dice muchísimos venezolanos en Chile, Vladimir, con los que hablé, son todos profesionales y llegaron hace menos de 2 años. Berta justamente dice suicidio, ahora empujar para matar se llama suicidio. Arsenia Prieto nos comenta a sí mismo, Vladimir, qué horror, todavía lo estoy llorando, qué impotencia, es un chamo, era de lo más cariñoso y atento en las marchas, la verdad que esto no tiene nombre, el pobre venía contento de ver a su familia y mira qué le hicieron. Belkis Ochoa también es triste, Ivonne Aristigueta, qué triste, ¿hasta cuándo? Con esa banda de delincuentes asesinos, recuerdo cuando me mataron a mis hermanos y luego lo desacreditaron para vengarnos. Por ahí dice Robertina, otro mártir en la larga lista, ojalá sea el último. Elena también dice, apoyo de todo corazón tu propuesta, Gloria al bravo pueblo, todos estamos como tú, no tengas pena y si necesitas llorar, llora, nos dice nuestra queridísima Elena Madán. Ignacio Frenhagen dice justamente, qué pena, qué dolor, me acabo de enterar, Aida Costa con nosotros. Lucy Sarmiento también, el comunismo asesino, basta ya. Alfredo Bondarenco, María Luisa Larralde también con nosotros. María Pardo Caicedo dice, auxilio, Venezuela, pedimos auxilio a las Naciones Unidas. Mónica Salazar, ahora asesinar es suicidio. Qué horror, qué dolor, impotencia, siento por este hecho. José de Jesús Sivira dice, lo torturaron y lo asesinaron los que se encargan de las torturas en Venezuela, que son los castrocomunistas, que sin duda es el mismo patrón que han venido manejando del franquiciado o el franquiciario mayor, que es Cuba. Se ha importado la franquicia del castrismo cubano. Y Elena lo sabe muy bien, que siempre nos ha acompañado desde su corazón cubano, pero sobre todo a través de su corazón latinoamericano. Y nos dice, hey, es que lo que está pasando en Venezuela comienza por la raíz, y la raíz tiene que ver justamente con Cuba. Por eso es que cuando me viene alguien a decir que por qué yo puedo estar de acuerdo con una posible intervención, le respondo, hey, pero es que Venezuela está intervenida. Hace años está intervenida. Desde el mismo momento en que un cubano puso un pie en Venezuela para reemplazar a un venezolano como respuesta a la propia política de Estado, desde ese mismo día nosotros perdimos la independencia. Y hay que rescatar la independencia. Por eso es que los venezolanos de bien, que queremos rescatar la independencia, tenemos la obligación de hacerlo. Y si eso implica tener el apoyo de otras naciones, pues bienvenidas sean. Porque por algo ya bastante mal estamos pasándola con este régimen que lo que ha hecho es destruir nuestros sueños. Por ahí Mario Eugenia Goto dice, son unos miserables, es una venganza contra Borges por no firmar en República Dominicana. Elías Prato, por ahí Mario nos dice, yo no creo que Maduro se dedique a insultar a Bolsonaro si llegaría a ser presidente. Si lo hizo con Mauricio Macri, Iván Duque y otros, el cobarde sabe con quién sacar las agallas. José Jesús Sivira dice, ahora ellos tienen 2 versiones, ¿qué tal? No encuentran cómo ocultar lo ocurrido, que era lo que decíamos. Una es la de Tarek William Saab y la otra de Néstor Reverol. Por ahí nos dice María Pérez, ¿cómo olvidarlo de Óscar Pérez? Dolor que no haya justicia en Venezuela. La justicia ha de venir. Tamara Sujú dijo algo que quiero traerlo a ustedes. Y si me robo unos minutos más de la primera parte, pues lo siento. Hoy el programa romperá los esquemas que tenga que romper. A ver si lo tengo a mano. Tamara Sujú es una fuente que yo respeto mucho, sobre todo por el rato que viene, por el tiempo que viene trabajando por la lucha, por los derechos humanos y las libertades. No la tengo acá a mano, pero ella comentaba que algunos le criticaban y le decían, es que tú lo que estás haciendo es dar falsas esperanzas a los venezolanos, haciendo entender que la Corte Penal Internacional puede acabar con esta dictadura de manera inmediata. Y ella aclaraba, ella decía, no, de ninguna manera, pero eso sí, cuando todo esto terminará para nosotros los que queremos la libertad. Pero apenas comenzará, parafraseándola, para todos aquellos que destruyeron 20 años de nuestra historia. Para ellos apenas comienza la historia, porque ahora lo que les vendrá es todo el peso de la ley. Por eso es que no se pueden jugar una elección democrática, por eso es que no se pueden jugar en la alternabilidad del poder. Es imposible hacerlo. De allí a que se jueguen
este tipo de estrategias dolorosas, profundamente dolorosas para nosotros. Fíjense, por ejemplo, Ibellice Pacheco dice, notaron la velocidad con la que Tarek William Saab y Néstor Reverol han informado por el supuesto suicidio del concejal de Primera Justicia, Fernando Albán. Ellos que siempre desaparecen, se esconden y callan, nos comenta Ibellice Pacheco. Y continúa además diciendo, ¿quién puede creer en la versión del régimen sobre la muerte del concejal de Primera Justicia, Fernando Albán? Imposible no dudar de la versión oficial de su suicidio. El hecho fue desde el piso 10 del SEBIN, con absoluto control de los interrogadores. Albán había sido secuestrado por ellos. César Miguel Rondón, gran hombre de medios en Venezuela, un señor que también ha sido atacado por el régimen venezolano, entre otras, le han imposibilitado el poder salir del país. Dice, muy impactado por la muerte de Fernando Albán. Todavía no soy capaz de escribir la palabra suicidio. ¿Es que acaso fue al baño solo?, nos pregunta César Miguel Rondón. No lo acusaban de ser un terrorista peligroso. ¿Qué pasó en realidad? Y así sigue, por ejemplo, Luis Almagro dice, condenamos la muerte de Fernando Albán, responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida. Esta dictadura criminal debe irse ya de Venezuela. José Guerra dice que Fernando Albán era una persona fervientemente católica, muy creyente de Dios, era de convicciones firmes, jamás cometería un suicidio. Lo torturaron, se les quedó en la tortura y para despistar lo arrojaron al vacío desde el piso 10. Eso fue asesino, nos lo dice el diputado José Guerra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero que se queden, todos los que están conectados en este momento, tienen oportunidad de compartir sus opiniones, sus comentarios, que les prometo al regreso de la pausa los vamos a incorporar. Por lo pronto, para los que continúan conmigo en Facebook Live, los voy a dejar en esta pequeña pausa con una pieza que es muy pertinente en este momento. Al principio abrimos con Mi amada Venezuela, de Mayre Martínez, la cantante, espléndida cantante venezolana. Y ahora nos vamos al corte con Mis ilusiones, de Boss Bass. Queremos compartirlas. Hemos colocado esta pieza en varias oportunidades en el programa. Hoy, más que nunca, es pertinente hacerlo. Así que no se vayan, que regresamos luego de esta pausa a través de Américas Noticias, en nuestra emisión número 762. Ya volvemos.